Shalom Aleichem, bienvenidos a un episodio más de I Stand with Israel. En el día de hoy, bueno, después de estar ausentes por tantísimo tiempo, vamos a hablar de los peligros que representa el antisionismo y la judeofobia en Occidente. Entonces, yo les tengo aquí una presentación que quiero compartir con ustedes para que conozcamos un poquito sobre eh, esta problemática. Ok, entonces vamos a comenzar aquí. Bueno, como primera medida, es necesario entender que el antisionismo y la judofobia son la misma manifestación. El antisionismo es la versión de la judofobia de la izquierda y es una expresión de odio, ya no solamente para el judío como individuo, sino para el Estado de Israel como Estado judío. ¿Por qué decimos que el antisionismo y la judeofobia son la misma manifestación? Bueno, porque a través de los medios de comunicación, cuando se promueve la propaganda antisionista, provoca una ira masificada que termina afectando directamente a los judíos en Occidente. Entonces, uno de los canales o de los canales promotores de este odio antisionista o judeófobo, como se quiera llamar, son Hispan TV, financiado por el régimen de los ayatolas, y Al Jazeera, financiado por el régimen terrorista de Qatar. Aquí yo les voy a compartir una cifra que nos corrobora o nos confirma lo anteriormente mencionado, que la judeofobia es una versión del antisionismo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un 95% de los judíos en Francia, un 50% de los judíos alemanes y belgas, y un 35% de los judíos suecos están seriamente preocupados por el aumento del antisionismo en Europa. Esto se ha visto reflejado en los ataques por parte de los refugiados islámicos y de hecho por parte de los mismos europeos que atacan a sus connacionales por el solo hecho de ser judíos. Entonces aquí también tenemos otras cifras, números importantes, como los ocupados por la propaganda antisionista en Europa. Aquí tenemos un mural que es un vivo símbolo del antisionismo. Y aquí hay otra cifra que es el 25, que el 28% de los europeos han sido víctimas de acoso por el hecho de ser judíos. Aquí vamos a hacer aquí con cifras del mismo estudio que, que es que el 47% de los judíos europeos están preocupados por ser víctimas de acoso el próximo año. Y esto es a raíz de la pandemia del COVID-19, que los judíos o el Estado de Israel ha sido señalado como principal responsable por parte de grupos antisionistas de la propagación del COVID-19 en Europa. Aquí, en los mismos estudios, un 45% de los judíos europeos están preocupados por ser atacados a causa del antisionismo. Esto quiere decir que ya muchos judíos europeos han sido víctimas de acoso y el 45% de estos judíos, de los judíos que encuestados han sido que están preocupados por ser
nuevas víctimas. Y el 74% de estos mismos judíos encuestados, muchos que esconden su condición de judíos en Europa. Y es que el solo hecho de andar por la calle con una kipá o con un talit significa un gran peligro para estos europeos. Y el 38% de los judíos en Europa han considerado hacer Jaliyá, que es emigrar a Israel. Y esto ha sido a causa del antisionismo. Y es que Francia, que es donde más se ha visto los casos de antisionismo, es decir, que por causa del antisionismo han atacado a tantos y tantos judíos franceses, eh, que es una problemática bastante preocupante, ya que Francia siempre fue un referente de libertad y los judíos fueron los primeros en verse beneficiados. Esto lo dice eh, el, un artículo de la página Sefarat, donde hace referencia a la Revolución Francesa, donde los judíos fueron los primeros en que experimentar la liberación de la segregación medieval. Obviamente que tras que el caso de Dreyfus, donde el general Alfred Dreyfus fue señalado de ser espía alemán y casi fue asesinado, que logró salvarse de esto, fue que comenzó a despertarse en Francia el sentimiento judeófobo. Así es que si quieren conocer un poco más de la historia de los judíos en Francia, esta página de Sefarat es muy buena, la recomiendo. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta que el antisionismo se origina de una propaganda bastante antigua. Antes eran los cristianos víctimas de los judíos, los niños eran asesinados para hacer con sangre de niños cristianos el matzá, para el Pesaj. Después, bueno, ahora con el nuevo antisemitismo, que es el mismo antisionismo, han usado como fuentes que estos tres libros que, que han sido prácticamente los que han inspirado tanto a los nazis durante la Shoah, así como a los rusos durante el Sarato, en donde eh, los judíos, muchos judíos fueron asesinados y los primeros judíos que salieron de la Unión Soviética fueron los que los primeros en llegar al mandato británico de Palestina, hoy Israel. El judío internacional también fue otro, otro panfleto antijudío, y el Plan Andinia, que fue un panfleto ya, una versión de los protocolos de los sabios de Sion aplicado ya a la visión suramericana. Es decir, que cuando que en su libro Der Judenstaat, Teodoro Herzl habló de la posibilidad de que si Israel no podía sentarse sobre su antigua eh, tierra, se había considerado la Patagonia. Entonces, obviamente esto despertó un poco de temor, y este temor fue reforzado con el Plan Andinia, que hablaba de la estrategia sionista para apoderarse de la Patagonia. De esta manera, bueno, hemos llegado al final. Eh,
que este es realmente un experimento que estamos haciendo en Einstein Juris Israel con la plataforma de Zoom para en próximos programas hacer videoconferencias con quienes quieran unirse con nosotros. Ah,